Pues buenas tardes, noches. Ya el sol se está poniendo más tarde. Acá en Guadalajara más calor cada vez. Y estamos listos para nuestra clase de... ya avanzamos un poco en la unidad 5. La avancé porque la otra era cortita y esta es un poquito más larga. Entonces la avancé hasta la letra B en nuestra página que estamos, que es la página 16 al final abajo. Entonces ahí vamos a empezar con esta unidad. Recordamos que estuvimos viendo en la unidad pasada acerca de que cada uno de los evangelios tenía su diferente autor, aunque bueno, el autor de la Biblia es el Dios, el Espíritu Santo. Sin embargo, usó a escritores humanos. Eso en la mayoría de los que estudiamos la Biblia estamos de acuerdo en que cada uno tiene su estilo y son diferentes estilos de libros y diferentes épocas en las que se escribieron los libros, y se utilizó siempre el concepto o contexto histórico que se estaba viviendo para hablar de el tema de Dios o Dios dejarnos un mensaje a la humanidad. De tal forma que los evangelios, siendo un escrito único, tienen diferentes formas, pero tienen un solo fondo histórico, que es lo que vamos a ver ahora en nuestra siguiente etapa, el fondo histórico. El fondo histórico tiene que ver cuáles son las características de los evangelios, ya lo vimos, y el fondo histórico, ahora bien, ahí donde estamos parados, en nuestra página que les he indicado, la página número 16. El fondo histórico es lo que había alrededor de esto. Cómo se vivía, cómo se caminaba, cómo se trabajaba, cómo se pensaba, cómo se manejaban los escritos en ese tiempo. Y un buen ejemplo de ello es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, dijimos que había sido escrito para los griegos, y el Evangelio de Lucas, que tiene varios aspectos de este momento de la vida de Jesús en sus últimos momentos, tiene eh, cuando el capítulo 24, que es el último capítulo de Lucas, tiene un fondo histórico de cómo están viviendo. Dice que había, en 24:13, que había dos discípulos de él que iban camino a Emaús, que está a una cierta distancia, dice 70 estadios en la Castelló de Reina, 70 estadios. Hoy les mandé precisamente una traducción de la Reina Valera 2020, es decir, la misma traducción de Castelló de Reina, revisado por Cipriano de Valera, no la revisión 1960, sino la que se hizo en el 2020 con el mismo lenguaje. Si ustedes tuvieron oportunidad de ver ahí en el grupo, les llegó esta versión, esta revisión, dijimos que era la palabra correcta, de este PDF que envié hace un momentito. Revisando este PDF, encontramos lo siguiente. Encontramos, voy a compartir aquí un poquito pantalla para que lo vean, para que no abran naturalmente su celular que están ocupando en este momento. Y vamos aquí. Pongan una manita arriba si ven mi pantalla, por favor. Ay, no me dejó compartir ahora, ¿por qué? Okay, no me deja. Bueno, voy a ir a otra manera de hacerlo, que sería copiando el texto acá en mi pantalla, en mi monitor. Permítanme un segundo, pero vayan ustedes al capítulo 24 de Mateo, en el versículo 13, donde estoy haciendo referencia en este momento, y vamos a ir ahí a este capítulo. Ya se le pasó. Ok, entonces. Sí, sí,
Ok, ahora sí ya me permitió hacerlo. Voy a caminar en esta Biblia ahí en papel, digo en pantalla, y voy a ir al capítulo 24. Es diferente manera de ojear, ¿no? Y para que vean ustedes la riqueza de comparar una Biblia con otra, esto que se los mandé no es para que lean completo, al menos que estén en sus planes de lectura o sus propósitos de lectura, pueden leerlo en esta traducción, en esta revisión. Y si llegamos ahí al capítulo 24, bueno, los que tienen celular a lo mejor van a ver un poquito chiquita su pantalla, pero lo pueden ver eh, en su en su, en su PDF que les envié. Y fíjense bien, 24:13 en esta 20:20 que es diferente a la 60, facilita más la lectura porque dice, dos de los discípulos iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús, situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Este es el versículo que quería marcar ahí para que ustedes vieran esta revisión de la traducción de Casero de Reinas. Se las envié en el grupo de nosotros para que lo vieran. Entonces, vean ustedes cómo hay un trasfondo histórico, y este trasfondo histórico en este pasaje nos habla mucho. Hay dos partes en el pasaje que hemos oído y predicado mucho sobre los caminantes de Maús, donde dice que les hablaba de las escrituras, de cuando nos hablaba de las escrituras, y él tomando las escrituras les decía algo. Y este pasaje de las escrituras ahí es un pasaje muy interesante porque tiene que ver con la forma en que se transmitía el evangelio en ese tiempo. Y la forma por muchos años es que algunas gentes pudientes compraban trozos de las escrituras, es decir, no era un libro como nosotros comprar la Biblia, sino trozos de las escrituras que generalmente eran rollos o pergaminos que llevaban envueltos en pieles, en una forma distinta a lo que nosotros conocemos en lo que es el concepto de libro, y lo llevaban con ellos dentro de su equipaje que cargaban. Entonces, esta es una manera que nos habla del trasfondo histórico, fondo histórico, porque nosotros nos imaginamos una idea distinta de Biblia cuando dice que les hablaba de las escrituras, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos al fondo histórico. Dice letra B, dice, los evangelios son documentos con dos niveles de interpretación: Jesús y los autores. El fondo histórico general de Jesús. Para comprender a Jesús hay que sumergirse en el estudio del judaísmo del siglo I. Esto ya les dije que les envié, pónganme dedito así si lo han visto, si les llegó con bien este libro que se llama Usos y Costumbres del judaísmo. Entonces, este es una parte importante del estudio del Nuevo Testamento, usos y costumbres. Voy a recomendar otros dos libros. Uno de ellos es un poquito caro y no sé si está un poquito en el mercado, pero voy a ver si es posible eh, que lo tengamos en digital y compartírselos como lo he hecho. Eh, y el libro es eh, Carpentier es el autor, y se llama Para leer el Nuevo Testamento. Y este libro, aunque ese también está en español, españolizado, yo les voy a mandar en la bibliografía, y a ver si conseguimos el libro para socializarlo entre nosotros, que nos pueda servir. Nos ayuda mucho a ver cómo era el mundo del Antiguo Testamento. De hecho, ahí habla de Flavio Josefo. Es un libro interesante de este contexto. Entonces, para entender el mensaje de Jesús hay que entender el contexto de cómo vivían en ese tiempo. Un ejemplo clásico de esto es cuando Jesús habla del buen pastor. Dice, esto también está en San Juan, también lo escribe Juan, y dice, el buen pastor ve por las ovejas, no como el pastor asalariado. Esto es una referencia clara al momento en que está viviendo Jesús, donde en el templo, recuerden ustedes que Jesús mismo,
por su condición más humilde, en su nacimiento fue ofrecido para la purificación de la mujer, como era la costumbre judía, los tórtolos famosos, ¿no? No los corderos como lo tenía la gente pudiente. Pero esto era una costumbre y un buen negocio en el templo. Cuando Jesús se enoja y voltea las mesas de los cambistas, propiamente lo que está haciendo es enojándose con la gente que hacía negocio con las ovejas. El negocio, nos cuenta por ahí un historiador judío, era el siguiente: se requerían ciertas ovejas de cierta calidad para vender en el templo. Quien autorizaba esto eran los sacerdotes. Entonces los sacerdotes recibían cohecho de los que creaban ovejas y ponían ovejas que no tenían las características que se requerían para el sacrificio. Qué cosas, ¿no? Como la corrupción siempre va inundando el mundo. Y por otro lado, qué curioso también, los que cuidaban las ovejas no las cuidaban bien y de alguna manera pues no les importaban las ovejas y decían que se les perdían a sus dueños para ellos venderlas por fuera, y los sacerdotes sabían que ellos recibían estas ovejas robadas, vamos a decir así. Y todo esto está en la mente de Jesús cuando está hablando: yo sí soy el buen pastor, yo soy el que sí pongo mi vida por las ovejas, porque yo soy el dueño, ¿verdad? Entonces, todo esto nos habla del contexto de Jesús. Entonces, vamos ahí a nuestro manual en la página 16. La forma de enseñar de Jesús es de aquella época. Con acento en la O, usó varias formas de parábolas y exageraciones con propósito, que le llamamos hipérboles. Una hipérboles es una exageración. Cuando yo le digo, tus ojos son como dos estrellas que iluminan mi camino, no es que los ojos tengan los tamaños de una estrella, sino estamos haciendo una hipérbole. Vamos a ver un ejemplo, ayúdenme ustedes porque hoy tengo nietos y se fue con ellos mi esposa y no podemos ver. Ayúdenme por favor con la primera cita que se encuentra en el sermón, de la montaña, en Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Solamente son dos versículos que nos hablan de una hipérbole muy conocida que da Jesús ahí en el sermón de la montaña. Si alguien tiene, puede abrir su micrófono y voy a quitar mi mensaje. Adelante, por ahí creo que prendió su micrófono. 5:29. Okay. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahí está usando una hipérbole, es decir, una exageración. No estamos hablando en este momento, naturalmente, de que alguien va a sacar su ojo para llegar al cielo. Habríamos muchos tuertos, ¿verdad? Habríamos muchos tuertos en esta circunstancia, y no, o muchos mancos. No está hablando de esto, está hablando del momento en el cual el pasaje está comparando que el daño que nos hace el pecar, el estar en esta circunstancia, es semejante, muy semejante a la pérdida de una parte de nuestro cuerpo. Queda claro que es una hipérbole, es una exageración, ¿verdad? Una exageración que tiene este sentido. Ahora bien, vamos al siguiente pasaje. Jesús también usó con mucha eficacia los proverbios. Los proverbios son como recomendaciones que se dan. Vemos ahora en el libro de Mateo también el ejemplo de un proverbio. Ahora lo vemos en el capítulo 6, que también forma parte del Sermón de la Montaña, el versículo 21, y alguien busca Marcos 3:24, por favor, para leer. Vamos a... Adelante. Va, José. Ok. Mateo 6,
21. No todo el que me dice, Señor, Señor, No, ay, perdón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ok, ese es un proverbio. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ese es un proverbio. Es un proverbio, es como los dichos de la abuela, ¿verdad? No tienen que ver con algo en específico, pero son dichos que son realidad, ¿no? Eh, en todas las casas, recordamos un dicho hoy popular de mi mamá y de la mamá de Esther, en todas las casas se cuecen habas, ¿no? Entonces no tiene que ver con nada más que estar refiriéndose a que siempre hay detalles en cualquier lugar donde estemos o vivamos. Entonces, de la misma manera, ahí está usando un proverbio. Y vamos al de Marcos 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Es un proverbio, un reino no puede estar dividido. Cuando lo acusan ahí en Marcos, lo iba a buscar para decirles el contexto, pero ahí está el contexto que ustedes saben. Le acusan de que él hablaba en nombre del diablo, fíjense nada más ustedes. Entonces Jesús le dice, no, un reino no puede estar dividido. Se utilizan símiles, comparaciones o semejanzas entre términos, metáforas, eh, y de esta manera eh, denominar, describir o calificar algo a través de su semejanza con otra cosa. El ejemplo que tenemos, volvemos por favor a Mateo 10, 16 y 5, 13. ¿Y es qué? ¿Mateo qué, perdón? 10:16. 10, 16. Vamos a leer nomás 10, 16. ¿Alguien más va a buscar Lucas 6, 27, 28? Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es otra hipérbole, ¿verdad? No somos ni serpientes ni palomas, pero estamos en la actitud de. Ahora vamos a Lucas 6, 27, 28. Conste. Seguimos. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Perfecto, ahí está usando un lenguaje poético, ¿no? Está hasta haciendo verso. Esa es la forma de hacer. Ahora vean ustedes cómo en Mateo 17, 25, son versículos así que vamos brincando, pero cómo hablan de todo el lenguaje. Ahí simplemente está hablando Jesús, ¿no? En mi Biblia no lo puedo leer porque está en letras rojas y no, mis ojos no alcanzan a ver las letras rojas, se me borran más que las negras, pero vean ustedes allí en Mateo 17, 25. Él dijo, sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Esta es una pregunta, ¿no? Ahí también enseña Jesús a través de las preguntas. Y es interesante que a veces también es muy ácido Jesús en sus comentarios, muy interesante la forma en que habla con sus discípulos.
es irónico, dice, o sea, ¿también se quieren ir ustedes? Esto es difícil, ¿no? Y cuando están la mujer que le toca, dice, ¿quién me tocó? Cuando la mujer que es de Sirofenisa, que es gentil, le dice, ¿y por qué yo te tengo que atender, no? Entonces, a veces Jesús en ese sentido, es su lenguaje, su forma de enseñar. Recuerdan que Jesús enseña siempre. Yo añadiría aquí al manual algo que es importante, que a mí me gusta mucho leer los diferentes Jesús en los diferentes evangelios, no porque Jesús sean varios, no estamos hablando de esa herejía, sino las diferentes formas en que los autores ven a Jesús. Y luego ver al Jesús cuando él habla, ¿verdad? Cuando él habla y cuando él declara, cuando toman textualmente sus palabras y las dictan tal cual, que es en el caso de Mateo 21, el caso de Mateo 21, cuando él está en este versículo que está discutiendo algo, Jesús, es muy interesante este diálogo, es a partir del 23. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Es una pregunta. A una pregunta Jesús responde con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que les dice? Les dice, yo también les haré una pregunta. Aquí está en letras rojas, así que me estoy imaginando que eso dice. Díganme si digo mentiras, ¿no? Dice, yo también les voy a hacer una pregunta. Y les habla de Juan el Bautista. Juan, eh, ¿con qué autoridad enseñó? ¿Verdad? Si les respondo, ¿con qué autoridad va a ser? Porque ustedes me dicen con qué autoridad enseñó Juan el Bautista. Ahora, vean entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que es de Dios, pues nos van a decir por qué no le hicieron caso. Y si decimos que es de los hombres, pues nos vamos a echar encima al pueblo, ¿verdad? Es así como está ahí la narración. Y si decimos que es de los hombres, eh, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y entonces el verso 27 que tenemos que hacer énfasis. Y Jesús le responde, ¿verdad? Jesús le responde y les dice, pues yo tampoco les respondo. Si ustedes no me van a responder, yo tampoco les respondo. Es una manera que parece un tanto cuanto difícil entender un Jesús así, pero era la forma que se usaba en ese tiempo para hacer la reflexión del pensamiento. Y Jesús era un gran pensador y un hombre de Dios, y pues Dios mismo, y él sabía manejar todas las formas que tenían. Y él me parece maravilloso porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando está en el momento de Nicodemo, el capítulo anterior es el capítulo 2, termina el capítulo 2 diciendo, él no tenía necesidad de que nadie le dijera acerca de los demás, porque él conocía el corazón y las intenciones de los que hablaban con él. Menos palabras, más palabras menos. Entonces, él conocía la intención de estas personas, que era tentarles, entonces no les iba a contestar, sin embargo, aprovecha para enseñar, porque si vemos todo el capítulo de Mateo, capítulo 21, él está enseñando. Dice que, ¿qué estaba haciendo? Enseñando. Cuando empieza a la discusión, dice, él estaba enseñando. La forma de enseñar en ese tiempo era de acuerdo a la filosofía griega, o vamos a decir, la forma en que se da clases ahora, que era una forma súper especial de enseñar, que era a través de algo que se llama, voy a decir la palabra, no más tengo permiso de decir palabrotas, tápense los oídos los que tienen oídos santos, no más tengo permiso de decir una palabrota en cada clase. Enseñaban a través de algo que se llama la mayéutica, así como mayonesa. Yo me acuerdo por la mayonesa, porque me gusta el pan con mayonesa. ¿Qué era la mayéutica? Era extraer a través de la discusión un conocimiento.
Porque cuando a ustedes les preguntan algo y les dicen, ¿a qué no sabes esto? ¿Qué hacemos inmediatamente? ¿Qué dice nuestra cabeza? Ah, yo sí sé, ¿verdad? ¿Y qué sabes de esto? Ah, pues yo sé que las enchiladas llevan cebolla y queso. ¿Ah? Es lo que yo sé. Y a través de esto construimos un conocimiento nuevo. Lo que está haciendo Jesús enseñando aquí, les está enseñando algo importante, les está enseñando que aunque ellos eran autoridad y pensaba que leían las escrituras y tenían un conocimiento completo, su conocimiento no les alcanzaba, de alguna manera no les alcanzaba para entender que Juan el Bautista, que era un hombre que iba en contra de las reglas, en contra de la forma que ellos conocían, porque ellos recuerdan, se vestían con camisetitas así como la mía, traían sus cordoncitos, por eso me puse mis cordoncitos, ¿verdad? De oración, que colgaban, entre más largos eran, les iban anudando otro más, ¿verdad? Que oraban más tiempo, era la forma de ir teniendo su espiritualidad necesaria, y en esa manera ellos actuaban y veían y eran respetados por el pueblo. Y Jesús les está enseñando en este capítulo 21 de Mateo, ya casi estoy predicando, pero no vengo a predicar hoy, le estaba enseñando algo muy importante, que un hombre como Juan venía de parte de Dios. Porque no importa tu capacidad, tu forma de pensar, tu escolaridad, tu educación. Bueno, voy a ir más allá para los viejitos que estamos aquí. Ni tu edad, ¿verdad? Lo que importa es que Dios va a usar tu vida. Dice, sabemos que has venido de Dios, porque haces y enseñas las cosas que el que te mandó. En eso tenía la certeza Jesús. Por eso me encanta estudiar. Le daremos un capítulo para explicar más extensamente las parábolas de Jesús. Todo lo que hace Jesús es enseñar. Vamos a ver después con calma unos pasajes donde Jesús enseña siempre, Jesús está enseñando siempre. El capítulo 4 de Mateo, antes del Sermón de la Montaña, es un claro ejemplo de lo que Jesús hacía. Dice que Jesús enseñaba, predicaba el reino de Dios, ¿verdad? Y sanaba o salvaba. Esas eran las cosas que hacía. Eso nos lo dice al final de Mateo capítulo 4. Su labor era exponer la palabra, predicaba, ¿verdad? El Señor también exponía el reino de Dios en ese sentido y sanaba, daba sanación. Y exponía el reino de Dios a través de la didáctica o de decir las cosas, enseñando las cosas. La función de la iglesia es parte de esto, ¿no? Enseñar la palabra de Dios, estar atento a esto. Vamos al fondo histórico particular de Jesús. Ahí está, al siguiente parrafito, ya estamos en esta página 16. ¿Cómo vamos de hora? Vamos bien. Los evangelios mismos son anónimos y no podemos estar seguros de sus lugares de origen. ¿Qué dijimos aquí? Algo muy curioso, ¿verdad? Es decir, anónimos en el sentido de que alguien recabó la información y la trajo hasta nosotros. A esos les llamamos los evangelistas. Pero alguien por ahí llegó con Mateo y le dijo, oye Mateo, yo oí cuando Jesús dijo esto. ¿Se entiende? Esto es, por eso dijimos la clase pasada que hablamos de la fuente Q. La fuente Q no es una persona especial que estuvo anotando todo lo que decían las personas, sino la fuente Q es todo el pueblo que escuchó a Jesús, que cuando ya eran salvos, cuando ya eran iglesia, cuando ya eran cristianos, les pareció muy necesario hacer un escrito llamado los evangelios. Por eso leer los evangelios es algo de lo más maravilloso que podemos leer los cristianos. Los grandes avivamientos de la historia han empezado con leer los evangelios. Los grandes avivamientos de la historia han empezado con leer el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Esto ha sido los avivamientos de la iglesia. Es decir, en cierto momento el evangelio es estos personas que de alguna manera se acercaron a Lucas, a Marcos, y dijeron esto pasó. Sin embargo, podemos estar bastante seguros de los intereses y preocupaciones de cada uno de los autores por la manera como seleccionaron
dispusieron y presentaron sus materiales. Es decir, ellos se dedicaron a hacer un trabajo de presentar algo que fue el Evangelio. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, tiene el interés especial de explicar las características del mesianismo de Jesús. ¿Recuerdan a quién fue escrito Marcos? Dijimos que era a los, revisen ahí en su manual, más arriba. Dijimos que Mateo era a los judíos, Lucas a los romanos, Marcos a quién. A ver, ahí revisando para que no nos olvidamos. Antes de la casita está. Adelante. Es a los griegos. A los griegos. Marcos lo dijo a los griegos. Bueno, entonces estamos ahí con esa mentalidad. Entonces ahí estamos con esa parte de lo que es el Evangelio. Entonces, esto es lo que es. Escribió a los romanos. Sí, así es. Los romanos, no a los griegos. A los romanos, ok. A ver, leamos bien, ¿sí? Marcos para los romanos, dice. Marcos para los romanos, ok. Y estás correcto, Pastor Juan. Estás correcto. ¿Sí estamos leyendo bien? Sí. Ok. Revisemos eso, podemos ponerlo en una tablita. Es más, yo les recomiendo, lo he hecho con algunos alumnos, pongan en el título a quién fue escrito para que lo puedan recordar más fácilmente, ¿no? Entonces, Marcos fue a los romanos. Recuerdan que dijimos ahí, yo para recordarlo, siempre pienso que Marcos fue el amigo de alguna manera estaba interesado en el Pablo, y Pablo iba a los romanos, les dije así. Lucas es el que fue a los griegos porque Lucas era griego, era médico y había estudiado la medicina y el historiador como griego, ¿no? Entonces ahí lo vamos, ahorita lo estaba buscando para leérselos, pero gracias, Pastor Juan, por la aclaración. Y ahí podemos ir construyendo nuestro pensamiento. El equivocarnos y decirlo mal tampoco está mal porque eso nos reafirma nuestro conocimiento, y gracias. Entonces, vamos a la letra C. Vamos a pasar a la letra C. Bien, la letra C. El contexto literario. Aquí vamos a tener en este momentito el contexto literario. Está ahí en nuestro material. Hoy no vamos a hacer calistecnia porque ya agotamos esa emoción de hacer calistecnia, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuál era? Con los piecitos para arriba, para abajo, luego de pararnos, las manos. Les hice la de los dedos, ¿no? También es interesante. Un dedo, otro dedo, otro dedo. Hoy vamos a evitar la calistecnia, pero sí vamos a apagar exactamente. Vamos a ir por nuestro café, por nuestra agua, y nos vemos en 3 minutos. Solamente pueden apagar su cámara sin estar, pero sí necesito que se paren y se pongan de pie, porque hoy la calistecnia es moverlos un ratito para que podamos seguir con la clase. También los queridos amigos y hermanos y hermanas que estén con sus cámaras apagadas, también por favor ponerse de pie, y cuando regresen me ponen una manita así para saber que ya estamos aquí. Vamos por nuestra agua y continuamos en un minuto más.
Bueno, vamos regresando, vamos sentándonos ya. Ya el agua es suficiente. Me serví tan rápido el agua que hasta charpeó a mi anteojo. Bueno, está bien. Bien. Ah, perdón, pensé que había apagado la cámara y la prendí. Listos. Nos vamos entonces con la letra C, el contexto histórico. Es decir, ¿qué hay detrás de la historia de los evangelios? Es muy importante. Aquí en este momento me salgo un poquito del guión de nuestro manual para decirles lo siguiente. Les mandé por ahí un video de lo que era Flavio Josefo y les mandé un libro de Flavio Josefo. No es para que leamos el libro, el curso no tiene ningún libro extra que leer, nada más son las clases. No tienen que preocuparse. Estos libros que les mando son como manuales de consulta para que si en algún momento quieren ver algo, lo vean. Y lo interesante de esto es el video que mandé de estos hermanos que hacen videos, que está muy interesante y nos dicen, lo importante de esto que está diciendo es que Flavio Josefo, siendo un historiador no judío, no cristiano, perdón, judío, pero no cristiano, está mencionando a Jesús y menciona específicamente las partes donde mencionan a Jesús. Esto es lo bonito de todo esto, ¿no? De ver cómo está esto hablando de que así es. El libro de Carpentier que voy a mandar, tenía Carpentier para leer el Nuevo Testamento o que los voy a recomendar, también hace estas menciones que son interesantes del contexto histórico. El contexto literario tiene que ver con el lugar de un fragmento dado dentro del contexto de cualquiera de los evangelios. Es decir, ¿qué está pasando? ¿En qué momento histórico está el evangelio? Uno de los momentos históricos del evangelio muy importante, por ejemplo, es en el evangelio de Juan, cito de memoria, cuando Juan recuerda que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Samaria tiene unas características muy interesantes y una de sus características interesantísimas es que estos personas que vivían ahí no eran judíos, eran de otros pueblos que en el cautiverio los habían traído a esa región para que poblaran ese pueblo y cuando llegaron vieron que había costumbres diferentes, se adoraban a un Dios, nada más que ellos dijeron, nosotros vamos a ser diferentes y vamos a adorar a un Dios, no en el monte Sinaí o en el monte Sión, donde se adoran los judíos, sino nosotros vamos a adorar al Dios de este monte, ¿verdad? Y entonces ellos tenían una forma de pensar diferente a los judíos, por lo cual ellos ni siquiera eran judíos y los odiaban los judíos, y le era necesario pasar por ahí a Jesús. Y para que no se espanten muchos sus discípulos, los manda a hacer compras, ¿verdad? Los manda a hacer compras porque va a hablar con una mujer. Y se sienta junto al pozo, espera que le llegue y tiene todo ese acontecimiento. El momento histórico importante aquí, o el contexto literario, es cómo Juan va narrando las cosas al momento que cuando termina toda la historia, dice que la mujer corre a Samaria y dice, me parece que vengan porque me parece que he encontrado al Mesías. Y hace una transformación en el pueblo, es decir, una explosión evangelística increíble en ese lugar. Y cuando pasa esto, se va con sus discípulos Jesús y les dice una forma de expresión literaria muy interesante. Dice, ya vieron los campos están blancos. Rueguen al Señor de la mies que mande obreros a la mies. Y yo me tiembla el corazón y digo, imagínense ese Jesús viendo tanta necesidad de pastoral entre esa gente que acaba de conocer el Evangelio. Y les es necesario que haya gente que trabaje con ellos. No iban a ser sus discípulos, porque ellos eran judíos y creían que la religión judía era suficiente. Iban a ser gentiles. Tendría que venir el Espíritu Santo sobre los gentiles en Hechos capítulo 12, en el caso de Cornelio, para que hubiera una expansión del evangelio hacia los no judíos, hacia los gentiles. Entonces, esto es interesante. Fíjense bien aquí que hay interpretación
de fragmentos aislados. Se deben hacer dos cosas aquí, pensar horizontal y verticalmente. Y nos explica aquí con unas flechitas que tenemos vertical y horizontal, y vamos a ver en algunos casos cómo esta interpretación, como en el caso que le estaba hablando de Juan, tenía que ver con la interpretación horizontal y con la interpretación vertical. Porque podemos hacer interpretación y se decía, es una historia horizontalmente, y pensar que simplemente Jesús estaba pasando por ahí, o debemos pensar en algo más que Dios estaba enseñando en todo esto. Fíjense bien, la interpretación de los evangelios como unidades. En la comprensión de los evangelios se aplicaron dos principios, el de selección y el de adaptación. Y tenemos algunos versículos bíblicos precisamente del evangelio de Juan. En San Juan capítulo 20, permítanme un segundo. Da una luz más para ver. Bien. En San Juan capítulo 20, vamos a ir viendo este pasaje. Es un... ya estamos hablando en el tiempo de la resurrección y en este momento vemos cómo ya Jesús resucita, está ahí, y de repente Juan da como término a su libro. Ya se le acabó el tiempo de escribir, ya quiere terminar el libro. Luego va a agregar el maravilloso capítulo 21, pero me parece que Juan dejó aquí inconclusa su obra, pero la termina de alguna manera, la termina, y esto es interesante porque uno está leyendo y le parece que ya llegó al final del evangelio de Juan, aunque luego vamos a ver que nos faltaron un capítulo completo, y este capítulo tiene que ver con algo muy personal de él, es como el epílogo del libro, es como el anexo del libro que hizo después de reflexionar en todo lo que escribió. Es decir, aquí vemos una interpretación de los evangelios, por eso estamos hablando de interpretación, donde vemos el evangelio como los libros. Fíjense bien cómo dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, ¿verdad? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí acaba aparentemente el libro. Y luego ya viene un anexo personal de su relación con ese Mesías, con ese Cristo, con ese Dios hecho carne, que aparece en todo el capítulo 21. Y recuerda Juan, dice, pues Dios se manifestó y nos habló y nos dijo esto, lo de apacienta mis ovejas, y lo de el discípulo amado. Dos partes importantes con dos de sus discípulos, que es como una parte extra de todo esto. Él ha seleccionado y ha adaptado el mensaje a lo que él siente y piensa, naturalmente guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque fíjense bien cómo ahora al final del libro dice lo mismo, lo vuelve a repetir, dice, y hay también otras muchas cosas. ¿No les parece como que está ahí repetitivo? ¿Recuerdan ustedes que antes lo dijo en el capítulo 20? Dice, y hay muchas cosas que hizo Jesús, las cuales se escribiera una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y ahí está haciendo una hipérbole también, de acuerdo a los libros, está haciendo una exageración, y por fin pone la palabra amén al final del capítulo 21 y termina así la narración de Juan. Entonces, hubo una selección y adaptación de los elementos para que formaran un evangelio. ¿Queda claro esta interpretación? Vean ustedes aquí, los evangelistas y sus iglesias tenían intereses
especiales que también les hicieron adaptar lo que seleccionaban. Vamos ahí a lo que ya leímos, ¿verdad? En Juan 20:21, que fue esta parte que dice, no leímos 20:21, ¿verdad? Leímos 31. 20:21 es donde, lo acabo de ver hace ratito, y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como envió el Padre, así también yo. Es 20:31, mi hermano. ¿A 20:31? Sí. Sí. Perdón. Sí tienes razón, disculpa, pastor. Sí, 20:31. Entonces, esta parte, me equivoqué al ver los números. Aquí es 21 y no es 20:31. Ok, entonces si es del mismo, regresamos entonces al que ya habíamos leído para explicar esto. Dice, pero estas se han escrito para que creáis. Este es el propósito de creer, ¿no? El propósito específico de Juan es que los judíos, ¿recuerdan a quién fue escrito ahora sí el Evangelio de Juan? Fue a los judíos. Los judíos necesitaban creer en el Mesías. Ese es el propósito del libro. Este principio de adaptación es también lo que explica la mayoría de las diferencias entre los evangelios. Por ejemplo, Marcos, ahora sí vamos al Evangelio de Marcos. Ayúdenme ustedes, 11, 12 y 14. Aquí hoy estuve leyendo Marcos y Juan. Y Marcos en la mañana en mi devocional. Y Marcos es un evangelio que se lee en un ratito. Es una de las ventajas. Yo a mis alumnos de escuela dominical siempre les he recomendado, lean Marcos. Pónganse como meta leer Marcos de 1:1, Marcos 1:1 al final, ¿no? La clase pasada recordaba con mi esposa este maravilloso versículo de Marcos 1:1, es uno de los versículos chiquititos de la Biblia que nos dice muchísimo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, vamos a ir a este pasaje, en el 11, 12, y vemos aquí cómo hay una adaptación. ¿A quién fue escrito? Porque ya recordamos que fue a los romanos, ¿verdad? Dice aquí en Marcos 11, 12, 14, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez, fíjense, esta es la parte importante, si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Esta parte es como una forma de decirle a los que no eran judíos, ¿verdad? De ellos no se esperaba nada, ¿verdad? Pero al final hubo fruto en ellos. Vean cómo aquí ya tenemos una interpretación diferente del pasaje cuando ahora sabemos a quién fue escrito el Evangelio. Ahora, algo terrible de la historia del cristianismo es que alguien le puso titulitos a los pasajes, y este de 11, 12, perdón, es la que nos está marcando aquí. Cuando Jesús dice, entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Aquí nos dice que ya anochecía. Era un atardecer como el que tenemos ahora aquí en Guadalajara. Aquí hay una diferencia horaria, no de horarios, tenemos el mismo horario, pero sí en que el sol se nos pone, como estamos muy al occidente, un poquito más tarde. Entonces, ahorita es la tarde-noche, llamamos nosotros, porque en este horario que ya no nos cambió, a las 7:50 todavía tenemos un poquito de sol y vemos un atardecer. Y Jesús se le hizo noche, y va caminando. Y cuando caminamos aquí de noche, las cosas no se ven bien. Y vio a lo lejos, ¿qué cosa? Una higuera. Vean ustedes aquí cómo tenemos que ir caminando con el pasaje y con quien nos está escribiendo. Vio una higuera y la higuera no tenía frutos. Tenía hojas, pero no tenía frutos. Y se acercó para ver
si había frutos, aunque no era tiempo de que hubiera flores, ni siquiera frutos, ¿no? Era otro tiempo distinto. Y entonces, vean ustedes qué dice. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahí termina este pasaje de Lucas, que podemos comparar ahora con el de Mateo 21, donde hay otra narración distinta, muy distinta, de lo mismo, y me parece a mí, lo he dicho algunas veces, tal vez ustedes puedan corregirme y enseñarme al respecto, me parece a mí que decirle a una higuera que ya no va a tener frutos es una forma de decirle su destino, pero no me parece que la palabra maldición se ocupe aquí adecuadamente. No maldijo Jesús, sino dijo una realidad de las cosas futuras. Este pasaje es muy importante para mí porque muchas de las teologías modernas se basan en esto, en que si Jesús maldijo a la higuera, pues puede uno andar maldiciendo a todo mundo. Me parece que no debemos maldecir a las personas, debemos desearles bien y hacerles bien a las personas, y en algún sentido, ese es mi punto de vista. Recuerden que aquí podemos dar nuestro punto de vista porque es una teología hermenéutica comunitaria. Pueden ustedes disentir del maestro y tendrán la razón también, leer el pasaje de otra manera, pero vean ustedes que me parece a mí que el pasaje simplemente está diciendo algo que va a pasar. Cuando yo te digo, hermano, eres un borracho pecador, ¿verdad? Y si no dejas el alcohol vas a morir de un problema de riñón. No le estoy maldiciendo yo como persona, sino le estoy hablando de las consecuencias de su pecado. Es diferente cuando yo a mí, porque me creo superior, y alguien me dice, hermano, fíjese que ya no voy a estar en su clase porque no me gusta su clase, usted es muy malo para enseñar. Entonces yo le digo, pues yo te maldigo y te digo que te vas a morir dentro de 2 años. Óigame, asumimos el papel de Dios. Digo, si alguien tiene esas capacidades, que bien, Dios le bendiga, pero me parece que Jesús no las tenía. Me parece que Jesús simplemente está diciendo, óyeme, ya no tienes fruto. Fíjate, fue a buscar fruto cuando no había fruto, a ver si había, y le da una premonición, es decir, se imagina Jesús y él sabía, y dice, nunca vas a tener frutos. Ahora, lo interesante de este pasaje, por eso vamos a comprender un poquito la historia, porque algunos historiadores hablan de que esta región a donde se llamaba Betania, ponemos googlear ahorita mismo qué significa la palabra Betania, ¿verdad? En nuestro Google, si lo tienen ahí, voy a sacar por aquí nomás para quitarnos esta duda y no estar diciendo cosas. Y ahora hay unos nuevos, de estos que uno puede hacerle preguntas, no Siri y demás. Significado de Betania. Entonces aquí vemos que es una palabra hebrea que viene del arameo, Bet-Anya, y dice casa de frutos. O sea, era un lugar donde había muchos frutos, pero en este lugar de frutos, o casa de higos, traducen algunos, porque la palabra griega Betania tiene que ver con la palabra higo, esa terminación Tania era los higos, ¿verdad? Y esos higos, fíjense lo interesante, nos cuentan los historiadores que había una región donde yo tengo un arbolito aquí afuera que me regaló un vecino, que es un naranjo que no da naranjas. Hay árboles que no dan fruto. La parábola me parece que no dice si antes había dado fruto, o sí, a ver, léanla ustedes de nuevo. ¿Daba fruto antes o no? Ahora vamos a comparar, esta es una visión. Ahora vamos al otro pasaje que nos marca aquí, que a mí mismo me está dando la referencia, alguien ayúdeme y léalo. Dice Marcos 21, 18 y 19. Ahí está más cortito en el libro de Mateo, perdón, me equivoqué. Bien Mateo. Mateo. Creo que el manual lo marca, ¿no? Por ahí el
manual por Por ir la a... mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Ahí sí, Viendo esto, adelante, pastor, adelante, termina el pasaje, pastor. ok. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Tengo que decir antes de hacer mi comentario, mi hermenéutica de este pasaje, que yo soy creyente de que los milagros actuales son una realidad. Yo creo en esto, yo oro por los enfermos. Pero también creo que todos los milagros tienen un propósito y están dentro del propósito de Dios. Y la mayoría de los milagros, o casi todos los milagros que logro leer en los evangelios con ojos, con el Espíritu Santo de guía, me hacen ver que Jesús hizo milagros con un propósito. No seca una higuera para demostrar que podía secar una higuera. Lo hace para demostrar que con fe es posible hacer cosas. Y da un ejemplo en este Mateo 21, y lo coloca aquí Mateo, porque Mateo está escribiendo a los judíos, y los judíos necesitaban creer en el Mesías, y necesitaban fe para creer en el Mesías. Todos los milagros que Jesús hace tienen un propósito. ¿Recuerdan cuando le dicen sus discípulos, oiga, y ese que está ahí, que es ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Era una pregunta teológica, filosófica interesante, ¿no? ¿Quién pecó? Ni él ni sus padres para estar ciego. O sea, el pecado tiene que ver con una cosa independiente y tiene que ver con eternidad y con confianza en Dios, ¿verdad? La gracia de Dios, con eso tiene que ver. El pecado no tiene que ver con consecuencias. Sí trae consecuencias, todos los pecados traen consecuencias, pero no tiene que ver con consecuencias de castigo divino sobre nosotros. Imagínense, Dios nos hubiera hecho pedazos a la humanidad entera si porque cada que tuviéramos un pecado, Él nos castigara. Eso del karma es algo del pensamiento oriental que no tiene que ver con el pensamiento judeocristiano de la gracia y de la fe. Ni él ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. El acontecimiento de la higuera, visto en dos visiones, la visión romana y la visión judía, tienen explicaciones adecuadas, distintas, porque unos entendían una cosa y otros entendían otra. Por eso tenemos la riqueza de los evangelios, para ver diferentes puntos de vista. Tanto la parte del evangelio que tiene que ver con nosotros, con nuestra realidad actual, como la parte histórica que tenemos que conocer. Los evangelistas y sus iglesias tenían este propósito de dar un énfasis en esto. Pasamos entonces ya así, agotamos este tema, pero antes de agotarlo, sí quisiera decir, ¿hay dudas al respecto de lo que acabamos de hablar? Levantan su mano o prenden su micrófono y me dicen o me externan alguna duda o comentario de lo que acabamos de decir, ¿no? Del tema tan importante de cómo hay diferentes maneras en que los evangelistas acomodan el texto a lo que ellos quieren enseñar de acuerdo a su público y nos beneficia a la humanidad entera que somos los lectores del evangelio actual. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Seguimos adelante? Muy bien. Entonces seguimos con el punto D porque quiero adelantar un poquito del siguiente tema de las parábolas para que no nos quede tan largo el siguiente clase. Entonces ya nos vamos con el punto D. Observaciones hermenéuticas. ¿Qué dijimos que era hermenéutica? Dijimos que era la interpretación correcta de la palabra.
La palabra hermenéutica viene de un dios o un semidios, no sé qué sea, griego, que tenía unas alitas en los pies que volaba y era el mensajero, es decir, Hermes. Por eso es la palabra hermenéutica. Este angelito con alas en los pies era quien llevaba el mensaje de los dioses. La cultura popular tomó esto, ¿verdad? Para hablar de que cada mensaje tenía era enviado y nosotros le dábamos una interpretación porque resulta que el que era enviado pues llevaba el mensaje y cuando decía el mensaje pues lo podía decir diferente. ¿Han jugado ustedes el famoso juego de niños de teléfonos descompuestos? Sí, ¿verdad? Que llega, dice uno una frase al principio, yo a veces lo he jugado en clases de Biblia, y es muy interesante porque esto nos sirve para ejemplificar lo que la iglesia tradicional enseña como la tradición apostólica, la tradición que hemos recibido. Pero lo hemos recibido a través de mensajes que se van distorsionando. Entonces tenemos que hacer una hermenéutica comunitaria y bíblica para que el mensaje no se vaya distorsionando, porque imagínense, si cada quien le añadiera a la Biblia lo que piensa y no fuéramos al contexto y ver quiénes escribieron, para quiénes escribieron, qué decía originalmente, pues nosotros podríamos ir agregando cosas a las enseñanzas de Jesús hasta que esto fuera un verdadero chilaquil y no entendiéramos que estamos saboreando la palabra de Dios. Cuando se hace una hermenéutica incorrecta, pues se llega a diluir el evangelio, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, mira, pues aquí esta parte me habla Jesús mucho acerca de que era amoroso, así que yo pienso que pues él no podía mandar a nadie al infierno. Se dice que si San Juan dice que Dios es amor, pues el amor perdona todo, cumple multitud de faltas, entonces él no va a mandar a nada al infierno. Nos lo dijo como para espantarnos, para que fuéramos más o menos correctos en lo que hacemos y no cometer muchos errores. ¿Han escuchado este tipo de predicaciones? Sí, las hemos escuchado porque el evangelio se va diluyendo. El evangelio va teniendo hermenéuticas que no son correctas. Por eso tenemos que hacer observaciones hermenéuticas para no salirnos de cierto cajón donde debemos establecer el evangelio. Cuando decimos que cada hermenéutica es correcta, no quiere decir que todo lo que digamos es correcto. Es correcto en el sentido de que yo expreso eso que digo, pero puede ser una gran herejía, puede ser una gran mentira que estoy diciendo de la Biblia. Así que tengo que tener cuidado, sin temor, porque la guianza de quién tenemos, del Espíritu Santo. Él nos recordará todas esas cosas, lo recordará, bueno, lo que hemos leído y aprendido, y en ese sentido estamos trabajando en hacer una hermenéutica con observaciones para que sean correctas. Fíjense bien en la página que vamos, y aquí sí vamos a ir un poquito más despacito, pero vamos viendo el tiempo. Dice, de las enseñanzas y los imperativos, es decir, cada pasaje en los evangelios tiene un propósito de enseñanza. De hecho, cuando damos una clase bíblica, siempre debemos decir, ¿cuál es mi propósito de enseñanza? ¿Qué es lo que quiero enseñar? En base a nuestro maestro que fue Jesús. Las enseñanzas e imperativos que presenta Jesús en los evangelios se deben traer al siglo XXI, es decir, cómo debemos mover hermenéuticamente lo que dijo Jesús al decir que la higuera se iba a secar o secar la higuera, o que dijo que ya no iba a tener frutos nunca más, que son dos formas o dos cosas que leímos, al siglo XXI. Debemos traer al siglo XXI del mismo modo que hacemos con Pablo o Pedro o Santiago en las epístolas, es decir, tenemos que traer las enseñanzas que tenemos ahí al siglo XXI. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es importante. Es más, aunque estamos viendo los evangelios, mucho cuidado con los escritos del Antiguo Testamento que a veces traemos a nuestro siglo XXI fuera de contexto. Por ahí está Levítico, me parece, que habla sobre algunas circunstancias de cuál era la purificación. Y lo digo en los evangelios porque leímos o hemos hablado de que Jesús tuvo que pasar por los ritos judíos porque él era judío, él posiblemente fue circuncidado o fue circuncidado con toda certeza, porque dice que lo llevaron al octavo día al templo,
y llevaban una ofrenda para la purificación de María, de la mujer, que tenía que ser purificada a cierto tiempo si tenía varón o mujer. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si yo hago eso en la actualidad? Está totalmente fuera de contexto, ¿verdad? Está totalmente fuera de contexto decir, mira, pues tuviste un bebé, así que no te paras, me parece que eran 20 días, no recuerdo ahora la cita de Levítico, parece que es 21, que dice acerca de esto, por ahí puedo estar bien equivocado, pero pueden buscar esto sobre la purificación de la mujer en base a los evangelios, y esto, perdón, amor, 40 días, ¿verdad? Pero era diferente a hombre a mujer, ¿verdad? Esto es, bueno, aquí tengo mi coaching que me va indicando, pero sí era ese tiempo, ¿no? 40 días, ¿verdad? Entonces tenemos ese dato, entonces cuidado cómo traemos esto, o los evangelios, el Santiago, ¿no? O cómo traemos a Pedro a la actualidad, o cómo traemos a Pablo a la actualidad, en lo que él dice en cierto momento, cómo lo traemos, debemos tener cuidado. Dice, estoy buscando, después de epístolas, las primeras suposiciones sobre el significado de las palabras de Jesús, dichas en un ambiente cultural enteramente diferente, se deben examinar con cuidado. Vamos a ver en el Sermón de la Montaña, que es un sermón que leemos constantemente en Mateo capítulo 5. Les he dicho, ¿no? Que el Evangelio de Mateo son 5 sermones. Son 5 sermones, podemos luego hablar de estos 5 sermones. El primero de ellos, el Mateo 5, y me pusieron la letra roja, pero si alcanzo a leer, por lo menos el primero lo recuerdo. Sí. Gracias, amor. Oísteis que fue dicho 5:21, si estoy ahí bien, si estoy bien ahí. 5, no, es que estoy leyendo mal. Es 41, es otro versículo más que no me encuentro. ¿De qué es? 5:41. Cualquiera que te obligue. Ah, sí, ya lo recuerdo. Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ok. Vean este contexto leído ahí. Entonces, aparentemente, ¿cómo lo podríamos traer al siglo XXI? Podemos dar ideas. Yo en algún momento podría decir, dar una idea y decir, pues si alguien me pide que le cargue su mochila en el tren ligero, pues se la cargo y la llevo 2 estaciones, ¿verdad? Una interpretación, es una hermenéutica que estoy haciendo. ¿Qué otro tipo de hermenéutica podemos dar? Ayúdenme, por favor. Mientras tomo café, ayúdenme. Por ejemplo, si alguien me pide, digamos, literalmente, pues un suéter, yo le puedo decir, no te doy 1, te doy 2. Sí, es una buena hermenéutica y muy cristiana, pastora. Sobre todo cuando hace frío, ¿no? Y cuando tengo 2 suéteres. ¿Qué otra interpretación? Anímense. Todas son válidas. Aquí no hay incorrectas, ¿eh? Aquí no hay incorrectas. O si alguien te pide un taquito de mole, José, dale 2. Anda. Amén. Le doy la cazuela. Casa, por eso está diciendo eso. Eso se llama envidia. No es cierto, amor, no es cierto. Le presumí tu mole que estaba sabrosísimo. Bien, ¿qué otro tenemos? Anímense, hombre, bueno, es hermenéutica, ¿verdad? Luego es hermenéutica, la mía y la de José la vamos a centrar sobre el aspecto histórico, por eso se llama los imperativos o las observaciones hermenéuticas. No quiere decir que están mal, son buenas interpretaciones y tienen que ver con la vida cristiana, ¿no? Sobre todo la interpretación que hizo la pastora Josefina, son interpretaciones que son correctísimas, hermenéuticas que son correctísimas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Son parte que, imagínense, a veces a mí me estremece todavía un poco que en la iglesia
era una costumbre que decían, voy a leer un versículo, ahorita le damos la palabra al pastor Sam. En la iglesia a veces nos dicen, hermano, ¿nos puedes leer el versículo de Mateo capítulo 5, versículo 41 y darnos una explicación, así en frío, ¿verdad? Y luego, ¿y tú qué opinas de este versículo? ¿Y tú qué opinas de ese versículo? Y yo leo aquí, yo veo aquí, y yo he leído y he visto grandes herejías ahí, cuando nos decimos así. Y no está mal porque es una hermenéutica comunitaria. Ahora, ¿cuáles son las pautas que debemos seguir? Es lo que vamos a ver a continuación. Adelante, pastor Sam. No, a mí lo que me llama la atención es si alguien te obliga, ahí está el detalle, ¿no? Ya De- de de- puerco, ¿no? O sea, eso es bien. Dejemos ahí nuestras interpretaciones. Bueno, no hay otra, no quiero dejar ninguna en el tintero. No hay ninguna otra interpretación, todas son válidas, me llama la atención esta parte. Y el preciso momento donde nos llama la atención es porque Jesús omite decir algo que era importante escribir o Mateo omite escribir algo que era importante decir. El versículo debió tener un versículo intermedio que decía, en los tiempos de Jesús, los soldados romanos tenían el privilegio de decirle a cualquiera de los súbditos que le cargaran su equipaje por una milla. Y estaba uno obligado a hacerlo. Pero, fíjense bien, esta es una hermenéutica que estoy haciendo. Pero, si tú como cristiano estás obligado a esto, llévalo dos. Porque antes te hablé de que nosotros éramos pacificadores. Y las cosas que te obligaba a cargar eran herramientas bélicas de guerra con que te habían conquistado. Además, el soldado romano dependía de su fuerza. Y cuando tú le estabas llevando 2 millas, 2 kilómetros la carga, estabas diciendo eres un debilucho y no puedes cargar nada. Esto es una parte de la astucia que Jesús está hablando un poquito de ser sabios, astutos como serpientes. Porque vivían en un mundo conquistado. Nosotros vivimos en un mundo que, bueno, sí nos peleamos por política y tenemos policías en esquina y no nos sentimos a gusto con las bandas organizadas y todo esto, pero no vivimos un país con una dominación extranjera donde tenemos que pagar impuestos a un gobierno que no es, o a unas personas que ni siquiera son de nuestro país, ni hablan nuestro idioma, ni se parecen a nosotros. Esta es la situación en la cual escribe Jesús el Sermón del Monte. Y en la cual le dice, si te obligan a llevar la carga, nadie te obliga a llevar la carga en ninguna parte del mundo, sino es en el Imperio Romano que conquistaba cualquier parte del mundo. Todo esto nos obliga a tener este conocimiento de la historia para poder hacer una hermenéutica adecuada, ¿no? Una hermenéutica adecuada. Sin dejar pensar que las otras hermenéuticas que hicimos no son correctas, porque estamos trayendo una realidad a nuestros días. Ahora, ¿qué hermenéutica entonces en base a esto podemos hacer? Pues tenemos que hacer la hermenéutica de que ahora no tenemos el Imperio Romano, pero tenemos el mundo que constantemente nos está pidiendo y nos exige, como dijo el pastor Sam, que hagamos cosas. Entonces nosotros vamos a darles cachetada con guante blanco. Vamos a tener que decirle, Señor, por tu Espíritu Santo, dime cómo debo hacer esto que me están pidiendo. Me están pidiendo que haga esta cosa que es incorrecta. ¿Cargarle la espada a los romanos? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Se entiende el tema? Entonces, esta es una hermenéutica que tenemos que hacer. Vamos al otro punto, si no ya se me fue el tiempo, no voy a adelantar. ¿Alguien me puede ayudar con el párrafo que dice las narraciones? ¿Alguien me busca Marcos 10, 17 al 22 para hablar de este tema? Marcos. Yo leo las narraciones. Sí. Las narraciones tienen varias funciones en los evangelios. Las historias de los milagros, por ejemplo, no se escriben para dar moralejas. Antes bien, en los evangelios
son ilustraciones vitales de poder del reino, manifestado en el ministerio de Jesús. Hay historias como la del joven rico en Marcos 10, 17 al 22, colocadas en un contexto didáctico en el cual la historia misma sirve para ilustración de lo que se enseña. Ok, ahora vamos a Marcos 10, 17 al 22. Adelante. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué hizo el joven? Perdón, 22, dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ok, esta narración tiene un propósito de una enseñanza, no una moraleja, abajo, en la parte de abajo dice que es una moraleja, es una enseñanza concreta de algo que quiere enseñar Jesús. ¿Dato curioso? Era un correlón, ¿verdad? Cuando aprenden a Jesús también por ahí hay uno que corre hasta sin ropa. Era una persona que escribió un evangelio muy rápido, 16 capítulos. Posiblemente el que está narrando aquí era el mismo Marcos, posiblemente, no lo estoy afirmando, simplemente es una teoría que tengo. Pero lo más importante de aquí, que es una narración muy importante, porque dice, Jesús le dice esto, y él ya sabía la respuesta. Me parece que Jesús ya sabía la respuesta. Dice, y mirándole, le amó. Y además de esto, era un personaje muy importante porque era un personaje que era indeciso en muchas de sus actitudes. ¿Recuerdan cuando hace el primer viaje Juan Marcos del primer viaje misionero con Pablo y Bernabé, su primer compañero de Pablo, los dos de fila, lo primero fue Bernabé y Juan Marcos? Dice que se distanciaron por causa de Marcos, porque él había abandonado la misión antes de tiempo, era un hombre corredor, se echó a correr. Pero a pesar de esto, lo interesante es que en el Evangelio dice Jesús le amó. Y mirándole, Jesús le amó. Es una parte importante de la enseñanza. En medio de esa narración hay una parte súper importante donde dice Jesús le amó. Ok, vamos al siguiente tema, por favor. Es también un párrafo grande. Si me ayudas, amor. Si puedes. Sí, por favor, este párrafo es que es largo. Si alguien me busca en Lucas, ahora vamos a leer Lucas, también es un párrafo grande, con esto vamos a terminar porque son párrafos grandes. Alguien va buscando ahí Lucas 3, 7 al 17. Ahí de la pantalla, por favor. Este ¿Esta párrafo. recomendación final? Sí. Ok. Recomendación final. Nadie puede interpretar debidamente los evangelios sin una comprensión clara del concepto del reino de Dios en el ministerio de Jesús. La estructura teológica fundamental de todo el Nuevo Testamento es escatológica, o sea, orientada hacia el futuro. Aquí voy a hacer una pausa, discúlpame, Esther, porque aquí abajo aparece la palabra escatológica y sí quiero hacer un énfasis muy claro de qué significa esta palabra. ¿Qué dice ahí el manual? No lo tengo aquí hasta abajo, pero escatológico quiere decir las cosas del porvenir, las cosas futuras. Si es así lo que nos declara el manual abajo. Quería moverle Esther, pero estudio o tratado de los últimos tiempos, ¿verdad? Esto es lo escatológico, el tratado de las últimas cosas. ¿Qué libro es escatológico? En el Nuevo Testamento, Apocalipsis, lo vamos a estudiar desde este punto de vista escatológico. Las cosas que están por venir.
Ujú. En español confundimos y usamos un término para la palabra escatológico porque este término o palabra se usa cuando se da escatología. Cuando se habla de las cosas de el futuro, tiene que tener una fuente primaria que es quien conoce el futuro. El quien conoce el futuro es Dios. Y cuando hablo de parte de Dios, se dice que se habla profecía. Por eso la palabra profecía se utiliza para decir que son cosas del futuro. Profecía no necesariamente son cosas del futuro. Profecía quiere decir hablar de parte de Dios. Un momento más adelante, vamos a, en el mismo estudio de Aquila y Priscila, vamos a hablar sobre los dones de profecía en muchos de los momentos y vamos a ver cómo hay cierta profecía que es bíblica, ¿verdad? La profecía bíblica, por lo menos en la doctrina paulina, sirve para exhortar, consolar y edificar, según Corintios en este sentido lo dice. Sin embargo, ahora tenemos que hacer una distinción muy importante entre lo que es escatológico y lo que es simplemente profecía. Profecía es simplemente hablar de la palabra de Dios. Y al hablar la palabra de Dios, puedo estar hablando palabras escatológicas o cosas del futuro que Dios conoce y revela en cierta parte de la escritura. En eso estamos totalmente de acuerdo. Retomamos la lectura después de escatológico. Dice, relee la estructura. Pues aquí. O sea, orientada hacia el futuro. La mayoría de los judíos contemporáneos de Jesús eran escatológicos en su modo de pensar. Cuando Juan el Bautista anunció que el fin estaba muy cerca y bautizó al Mesías de Dios, el fervor escatológico llegó a su punto más alto. El Mesías estaba cerca y era aquel que introduciría la nueva era del Espíritu. Los primeros cristianos se dieron cuenta de que Jesús no había venido para introducir el fin último, sino el principio del fin. Los cristianos primitivos aprendieron a ser gente verdaderamente escatológica. Vivían entre dos. Sí. Entre dos épocas. Entre dos épocas. El ya y todavía no. Sí, es una postura teológica en la cual vivimos los cristianos desde el primer siglo. Recuerden ustedes que Pablo escribe a los tesalonicenses porque en el primer momento escribió en el griego, la venida del Señor es inminente. Y ellos entendieron inmediata. O sea, el Señor viene, y eso decimos todos los cristianos, amén, cada que tomamos la cena del Señor. Pero ¿cuándo es? No lo sabemos. Y algunos dejaron de trabajar, dice, por eso les escribe la segunda carta a los tesalonicenses. Dice, algunos torcieron lo que yo les dije y estaban en este sentido. Ahora, lo importante no es meternos en este momento de los momentos históricos de que el Señor viene y esta es una realidad que todos los creyentes tenemos de acuerdo a la Biblia, sino que estamos en un momento, en un espacio entre que suceda y no sucede, y este sentido escatológico es que Dios nos salvó, tiene el propósito de vida eterna, ya, pero todavía no. Por eso esta frase teológica es muy común en la teología, el ya, pero, aunque ahí tiene un diagonal, pero es el ya, pero todavía, el ya, todavía no. ¿Qué es esto? Pues es desde el punto de que debemos leer los evangelios. Los evangelios se deben leer desde este punto de vista. Hasta aquí terminamos con el manual y aquí tengo una nota. Bueno, ahí no tengo en el manual. Ahí está bien, amor, la recuerdo bien. Ahí tenemos una nota porque les mandé esta parte de Flavio Josefo precisamente para que hablemos en este momento de esto. Todos los evangelios se escribieron antes del año 70. ¿Qué pasó en el año 70? En el año 70 fue conquistada Jerusalén y cayó bajo el Imperio Romano y se llevaron todas las cosas de Jerusalén a Roma, del templo. Destruyeron el templo en el año 70. ¿De acuerdo? Entonces, todos los evangelios se escribieron antes de esto.
para ellos el evangelio tenía que ver con lo que el Señor venía a ser el Mesías que transformaría al pueblo de Israel en el pueblo de Dios escogido, que llegaba a su Mesías para transformar la vida. Pero de acuerdo a la historia que Dios estaba contando en el mundo, era una historia que iba a durar mucho más siglos, y se trataba de una iglesia que permanecería a través de los siglos. ¿Y sabe por qué el Señor estaba pensando en eso? Por cada uno de los que estamos aquí en esta clase. Porque el Señor quería que naciéramos, nos amaba desde antes y quería que conociéramos la salvación. Cada uno de nosotros llegamos a la salvación de diferente manera. Pero lo interesante es esto, que Dios sabía y estaba preparando un momento en la historia para que nosotros fuéramos parte de su historia, para que Dios nos salvara y estuviera con nosotros. Y preparó los evangelios para que estos evangelios tuvieran esta manera de ser. Por eso hablamos del ya y todavía no. Ahora, se cuece aparte, en una olla aparte, el siguiente tema, que son las parábolas. Las parábolas tienen que interpretarse porque son complejas en el sentido de que tienen siempre una enseñanza específica, que es lo que veremos la próxima clase. Entonces, hasta aquí nuestro tiempo. Ahora tenemos un tiempo de reflexión sobre el tema y vamos a dejar aquí, hasta aquí la clase para nuestros hermanos que la ven por diferida, que no pueden estar siempre con nosotros, que la vean diferida